Buenos días con todos y todas. Para mí es un gusto dar inicio a este panel. Estamos en un mes muy conmemorativo y unas fechas claves para articular, para trabajar, para sensibilizar, y me gustaría mencionar aquellas, ¿no? El pasado 11 de julio fue el Día Mundial de la Población, un día que busca centrar la atención en la urgencia e importancia de los problemas de la población para no dejar a nadie atrás, siguiendo con los objetivos de desarrollo sostenibles y teniendo un trabajo articulado específicamente para pueblos afrodescendientes. Estamos a puerta también del 25 de julio, Día de la Mujer Afrolatina, Afrocaribeña y de la Diáspora, y asimismo el Perú también conmemora el Día de la Mujer Afroperuana, a través de un proyecto de ley que fue presentado en el Congreso de la República. Finalmente, y sin duda un tema muy importante, es el Mes Patrio, una fecha clave para repensar nuestras diversas formas de participación y verdadera inclusión para el fortalecimiento de la democracia en nuestro país. Asimismo, mejorar e impulsar la participación social y política del pueblo afroperuano. Para ello, el Club de Madrid y Ashanti Perú, en el marco de esta colaboración que busca generar reconocimiento, sensibilización, visibilidad sobre las políticas a favor del pueblo afroperuano, nos encontramos en este foro, el foro denominado Retos y Desafíos para la Igualdad y la No Discriminación, en el mismo que también presentaremos el informe sobre legislación contra el racismo y la discriminación racial en Iberoamérica, que fue trabajado por Sofía Carrillo Segarra, quien es periodista, activista afroperuana e investigadora. Así que, sin más preámbulos, doy apertura por este panel, que sin duda va a ser muy importante y que nos va a ayudar a brindar sensibilidad al respecto. Y me gustaría dar pase a Rubén Campos, coordinador de programas del Club de Madrid, para que nos brinde unas palabras de bienvenida. Adelante, Rubén. Muchas gracias y bienvenidas y bienvenidos a este foro Retos y Desafíos para la Igualdad y la No Discriminación que estamos organizando el Club de Madrid con Ashanti Perú. Mi nombre es Rubén Campos, soy coordinador de programas del Club de Madrid, y querría comenzar agradeciendo a nuestro miembro, el presidente Carlos Mesa de Bolivia, y a la vicepresidenta Epsi Campbell, que forma parte de nuestra iniciativa de Voces Políticas para la Inclusión, y a todos los panelistas que tenemos hoy con nosotros por su compromiso, por su tiempo y la dedicación que van a tener hoy y por pues todos los esfuerzos que realizan para avanzar este tema de la agenda de inclusión en la región y en concreto en muchos de los casos en Perú. El Club de Madrid es una organización sin ánimo de lucro que está compuesta por más de 100 jefes de Estado y de Gobierno de países democráticos, y creemos precisamente que el futuro de la democracia en América Latina, como en todas las regiones del mundo, pasa por construir cohesión social y por reconocer todos aquellos grupos que durante un tiempo pues, han sentido no parte integrante al 100% del sistema democrático. Y es por esto que desde sus inicios, hace ya más de 20 años, el Club de Madrid ha adoptado un compromiso significativo, ¿no? con los avances y la consolidación de la democracia y los derechos sociales en América Latina. Hemos estado activos en diferentes foros regionales y en proyectos y en actividades en países como Bolivia, la República Dominicana, Paraguay, México, desde luego también en Perú. Y una de nuestras prioridades en toda esta actividad ha sido la defensa de una sociedad inclusiva, en la que todas las personas, independientemente de su etnia, su religión, de su origen, pues puedan sentirse seguras y puedan participar de una forma plena en la sociedad. Desde el 2008, el Club de Madrid está desarrollando un proyecto específico que llamamos Proyecto por una Sociedad Inclusiva. Es una de nuestras iniciativas más antiguas y yo diría emblemáticas, que trabaja precisamente por la inclusión de estos grupos marginalizados o históricamente discriminados. En estos 15 años de implementación de este proyecto hemos identificado que uno de los retos es que muchas veces existen datos limitados de la realidad de estas minorías étnicas, religiosas, de identidad, y que necesitamos hacer un esfuerzo importante para promover que estos datos sean incluidos y a través de la información se puedan tener políticas públicas más inclusivas y más efectivas, ¿no?
Un caso concreto es el de la población afrodescendiente en diferentes países de América Latina, que cuenta con niveles más bajos en cuanto a desarrollo humano y hemos identificado que experimenta obstáculos desproporcionadamente más altos, ¿no?, en comparación con el resto de la sociedad. En este contexto y a nivel global, dejadme señalar muy rápidamente que los miembros del Club Madrid han establecido un fuerte compromiso con la Agenda 2030 de Naciones Unidas, formando parte tanto de las negociaciones iniciales de la misma como apoyando su puesta en marcha en diferentes países, precisamente con este enfoque que tiene nuestro proyecto, con una sociedad inclusiva, de no dejar a nadie atrás, ¿no? Lo que en inglés se dice leave no one behind, ¿no? Y conseguir que estas políticas en las cuales la Agenda 2030 pues, se convierte en un motor de desarrollo para todos los países miembros de Naciones Unidas, pues tengan esta dimensión inclusiva. Es por ello que en el marco de este trabajo global, el Club de Madrid está impulsando, junto con el Secretario General de Naciones Unidas, la celebración de una cumbre mundial social en el año 2025 que pueda reforzar esta parte de la agenda social en el contexto global, ¿no? Y esperemos que temas como la situación del pueblo afrodescendiente en América Latina pues sea uno de los aspectos que se puedan llevar a esta cumbre. Todas las sociedades en algún momento de la historia tienen que enfrentar desafíos y la agenda de inclusión e igualdad pues, es uno de ellos, toca a todos los lugares del mundo, ¿no? Y es por eso que el Club Madrid tiene una visión global y en concreto pues, en el caso del foro de hoy estamos enfocando en América Latina, pero nuestro compromiso pues, se desarrolla en diferentes partes del mundo, ¿no? En concreto aquí en América Latina es un placer trabajar con Ashanti Perú, es un socio con el que venimos ya durante un año pues, empujando diferentes iniciativas enfocadas en la erradicación de la discriminación y el racismo, tanto en Perú como en la región, y este foro pues, forma parte de este esfuerzo, ¿no? Quiero, por último, agradecer a la compañera Sofía Carrillo Cegarra, que es activista y que ha sido la persona que dentro del marco de este trabajo conjunto pues ha desarrollado el informe que hoy va a presentar y que nos ha servido de base para poder plantear, sobre todo a través de los colegas de Ashanti Perú, pues posibles iniciativas legislativas en el contexto de Perú para afrontar pues, los retos del racismo y la discriminación racial, ¿no? Con este marco que ya ha desarrollado de cuál es el estado de la cuestión en Iberoamérica. Y con ello, pues nada, muchas gracias a todas y a todos por la participación, tanto a los que estéis en directo como a los que podáis ver el foro en diferido. Y bueno, pues paso la palabra de nuevo para comenzar la actividad. Gracias. Muchas gracias, Rubén, por las palabras de bienvenida, y con ello pues damos inicio a la presentación del informe Legislación contra el racismo y la discriminación racial en Iberoamérica, a cargo de Sofía Carrillo Cegarra, activista afroperuana en temas de derechos humanos y también periodista. Adelante. A ver. Muchas gracias, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, a quien corresponda. Un saludo muy especial a quienes están conectados y, por supuesto, mi agradecimiento inicial al Club de Madrid y a Ashanti Perú por darme la oportunidad de poder compartir este trabajo que sin duda ha sido interesante, importante, además a través de la virtualidad hemos podido hacer una exploración de las principales leyes y normas que existen en los distintos países de Iberoamérica con respecto a la lucha antirracista. Sin duda, por cuestiones de tiempo, no vamos a poder dar cuenta de todo el informe, pero sí de algunos aspectos que nos parecen importantes y que sobre todo nos permitiría plantear una ruta de trabajo en el Perú en particular y en los distintos países de Iberoamérica. Entonces, voy a empezar a compartir esta diapositiva. ¿Me confirman si se ve? Creo que sí, ¿no? Sí, okay. Perfecto. Muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Bien, esta presentación
consta del siguiente contenido. Vamos a solamente mencionar el marco internacional que marca la pauta en la lucha contra el racismo y la discriminación racial en Iberoamérica. Hacemos una revisión de la normatividad antirracista, el impacto que tiene la misma en la lucha antirracista, algunas conclusiones y recomendaciones. El marco normativo internacional, ustedes lo conocen, así que no voy a detenerme mucho en esto, pero sabemos que desde la Declaración Universal de los Derechos Humanos hasta lo que es recientemente el Foro Permanente Afrodescendiente, se han desarrollado distintas iniciativas, normas, legislaciones que finalmente plantean trabajar en nuestros estados a partir del principio de la igualdad y no discriminación. Entonces, visibilizamos la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación racial, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Declaración y Plan de Acción de Durban, el Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo y el Foro Permanente Afrodescendiente. Vale la pena hacer una puntualización con respecto al Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo, que plantea acciones desde un marco más amplio, la garantía de derechos, y hace mucho énfasis en los derechos de las mujeres, adolescentes, niños y niñas, y también existen medidas prioritarias específicas en torno a la población afrodescendiente y a las poblaciones indígenas. Y señala en este Consenso de Montevideo cómo los estados deben impulsar acciones, políticas, leyes orientadas también a la eliminación del racismo y la discriminación racial, específicamente en la medida prioritaria que señala a la población afrodescendiente. Se reconoce entonces a nivel de la región que hay que trabajar y que hay que abordar de manera directa la lucha contra el racismo y la discriminación racial. Por eso es bastante importante hacer énfasis en este marco internacional. El Foro Permanente Afrodescendiente, que sabemos es impulsado por Costa Rica. Vamos a tener el placer de escuchar seguramente a Epsi Campbell, que podría dar mayores detalles al respecto. Pero el marco internacional es bastante importante y finalmente ha impulsado a los países a poder plantear acciones mucho más concretas, a veces no tanto, pero estamos en esa lucha precisamente. Bueno, en la revisión de la normatividad nosotros revisamos lo que se da en los distintos países de Iberoamérica. Voy a pasar rápidamente lo que hemos destacado de los países para luego ver a mayor detalle el impacto, más que la lectura de cada una de las leyes, de las normas, ¿no? Lo que tiene en común específicamente, o lo que tienen en común los países de Iberoamérica, es abordar a través del Código Penal sanciones para la discriminación en general y para la discriminación racial en particular. Entonces, eso tiene en común la legislación en Iberoamérica, y si empezamos por Argentina, por ejemplo, tenemos que conocer cómo a través de la ley plantea, por ejemplo, acciones de sanción orientadas a cualquier acto discriminatorio. Se puede recurrir a la autoridad policial y al juzgado civil, señalan. Pero lo que quería destacar también con respecto a Argentina es la ley contra la discriminación en la ciudad de Buenos Aires. Esta ley
señala específicamente cuáles son los hechos discriminatorios y está vigente en el marco de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las leyes nacionales y de la ciudad dictadas en consecuencia de los tratados internacionales de derechos humanos vigentes y las normas concordantes. Entonces, hablan de discriminación en general, pero hacen también una precisión con respecto, por ejemplo, a la acción o a toda omisión que a través de patrones estereotipados, insultos, ridiculizaciones, humillaciones y descalificaciones, mensajes que transmitan y o reproduzcan dominación, desigualdad y o discriminación. Esto es bien importante porque no en todos los países o ciudades se da este tipo de normatividad, porque ya estamos hablando específicamente de cómo en la ciudad de Buenos Aires se reconoce que la reproducción de estereotipos es también una forma de discriminar, algo que parecería obvio para algunos, pero no necesariamente para todos nuestros países. Entonces, reconocen incluso la posibilidad de hacer un daño emocional o disminuir la autoestima, ¿no?, de la persona afectada o del grupo poblacional afectado. Entonces, importante destacar este avance en Argentina, específicamente en la ciudad de Buenos Aires. En referencia a Bolivia, menciona racismo específicamente, algo que ocurre en otros países es que se habla de discriminación y discriminación étnico-racial, pero el racismo como tal son pocos los que lo mencionan, y en el caso de Bolivia sí se da. Entonces, en el artículo 140 precisamente habla sobre la persona que arbitraria o ilegalmente restrinja, anule, menoscabe o impide el ejercicio de los derechos individuales o colectivos. En Bolivia se habla de derechos colectivos cuando hay una agresión racista, cuando se comete, en este caso, una discriminación racial o se incita al racismo. Vamos a ver más adelante, cuando veamos el impacto, que esto también marca la diferencia, ¿no? El reconocimiento de derechos colectivos. Tenemos en Brasil el Código Penal y una ley específica contra el racismo desde 1989 y habla ya de crímenes resultantes a partir de la discriminación o el prejuicio de raza, color, etnia. Sabemos que Brasil es uno de los países que más ha trabajado desde el movimiento afrodescendiente, desde el movimiento de mujeres incluso, para plantear una mirada interseccional en el abordaje del racismo. Entonces, en Brasil identificamos el Código Penal y la Ley contra el Racismo. En Colombia, el Código Penal establece específicamente la sanción y también el reconocimiento a que es un delito los actos de discriminación, ¿no?, que restringen el pleno ejercicio de las personas por su raza, nacionalidad, sexo u orientación sexual. Aquí hablamos de discriminación y reconocemos la discriminación racial en Colombia a través del Código Penal. En Chile, el Código Penal chileno también reconoce, por ejemplo, la discriminación a partir de la raza, etnia o grupo social al que se pertenezca. Decíamos al inicio que el Código Penal es precisamente el mecanismo que utilizan la mayoría de países para sancionar la discriminación racial. Vamos a Costa Rica, está en el Código Penal en el artículo 380, la discriminación racial, y habla sobre cualquier medida discriminatoria perjudicial fundada en condiciones raciales. Y en Costa Rica también identificamos la ley contra la discriminación racial y considera delito la negativa a permitir, por ejemplo, el ingreso a asociaciones, centros de diversión, hoteles, afines, clubes o centros privados. Aquí habla ya del impacto en las entidades privadas ante la posibilidad de que tengan prácticas discriminatorias por raza. En Costa Rica también vemos que la norma educativa de Costa Rica
plantea a través del Ministerio de Educación Pública la obligación de fomentar en los centros educativos espacios de intercambio entre las diferentes etnias y culturas que constituyen la vida activa. Aquí ya hay un avance con respecto a la sanción únicamente a la discriminación racial. Aquí estamos hablando de generar otros patrones socioculturales que obviamente estén ausentes de discriminación racial, de racismo, y entonces la educación se coloca en el centro también para promover cambios. Es interesante porque no solamente estamos viendo sanción o identificación del delito, sino estamos también observando que hay la obligación del Estado de impulsar nuevas formas de relacionamiento y obviamente valorización a las distintas culturas y pueblos que finalmente han sido históricamente discriminados. En Cuba, el Código Penal cubano habla del delito contra el derecho de igualdad y el que discrimine a otra persona, promueva o incite la discriminación por raza o color y además cometa violencia o incite a cometerlos a cualquier raza. Ecuador tiene el Código Penal ecuatoriano y aquí vemos, por ejemplo, la identificación del delito de discriminación, pero también del delito de odio. Entonces, aquí ya hay algunos cambios con respecto a otros países, ¿no? Y están diferenciados tanto en el artículo 176 y 177. Hablan específicamente casos previstos como políticas de acción afirmativa propague, practique o incite a toda distinción, restricción, exclusión o preferencia en razón a la nacionalidad, etnia. Aquí se habla de acciones afirmativas que están impulsadas a través de las políticas más nacionales, pero cuando no son acciones afirmativas y cuando lo que se plantea es precisamente generar distinción, restricción o menoscabo, ya estamos hablando del delito de discriminación. Y también hablamos de delitos de odio, cuando la persona comete actos de violencia física, psicológica, de odio contra una persona a razón de su nacionalidad, etnia, lugar de nacimiento, etc. En El Salvador tenemos el Código Penal que sanciona los delitos que atenten contra el derecho a la igualdad. Ese es el término que también se utiliza. En Guatemala tenemos el Código Penal de Guatemala, la discriminación está definida e incorpora la discriminación por motivos de raza. En Honduras también el Código Penal. En México, el Código Penal de la Ciudad de México, que también plantea un capítulo único en torno a la discriminación. Nicaragua, desde la Constitución Política y apela a la discriminación en el marco del principio de la igualdad. Panamá plantea acciones para prevenir, sancionar actos discriminatorios. Acá ya estamos hablando también de prevención y de detallar específicamente el término racismo, ¿no? Como esta concepción que plantea superioridad e inferioridad entre razas. Nosotros en el Perú tenemos el Código Penal, existe el delito de discriminación cuando se realiza actos de distinción, exclusión, restricción o preferencia que anulan o menoscaban el reconocimiento de cualquier derecho de la persona. El Código Penal sí establece el delito de discriminación, pero ahora vamos a ver el nivel de aplicabilidad y cómo realmente podemos o no hacer una denuncia en el caso hayamos sido víctimas de discriminación racial. Por eso en estos momentos estamos impulsando o insistiendo en la ley contra la discriminación racial y el racismo. En Dominicana, también en el Código Penal se establece mecanismos, al igual que Uruguay, Venezuela, que hay una ley contra la discriminación específicamente. Y ahora veamos el impacto. No he hecho solamente una rápida revisión de las leyes porque me parecía importante, pero veamos el impacto de la normatividad en la lucha antirracista.
Primero, en la pertinencia de una norma especial sobre el racismo. La lucha contra el racismo y la discriminación racial en América Latina, como ustedes han podido observar, es bastante dispar, sobre todo porque no necesariamente todos nuestros países reconocen que hay que abordar específicamente la problemática del racismo. Existen algunos países latinoamericanos, como ya lo hemos visto, Argentina, Chile, que han formulado normas contra la discriminación, otros lo tienen incorporado en el Código Penal, y en otros países se han dispuesto más bien normas específicas. Costa Rica lo ha hecho y tiene una legislación bastante antigua e importante, Brasil y Venezuela. En Bolivia, cuando se promulga la ley 045 contra el racismo y la discriminación, y en este texto se hace mucho énfasis en el racismo debido con respecto a otras formas de discriminación. Sabemos que el movimiento indígena en Bolivia es muy fuerte y hay un reconocimiento del racismo como problema público. Lo mismo ocurre en su código penal, que distingue el racismo como un delito diferente a las demás causales de discriminación, ¿no? Aunque las sanciones sean las mismas, pero es importante que haya esta diferenciación. En referencia a la explícita a los grupos discriminados, la mayoría de países cuando sancionan el racismo no hacen mención a ningún grupo específico. Sin embargo, hay excepciones que hemos encontrado, como es el caso de Bolivia, donde se hace especialmente énfasis a los pueblos indígenas y afrobolivianos. Y también tenemos el artículo en el Código Penal. Las mismas precisiones se realizan en la ley 045 de Bolivia. En el caso de Costa Rica, el derecho contra el racismo de los centros educativos menciona en varias oportunidades la problemática afrodescendiente. Y por otro lado, Ecuador y su constitución política reconoce a los pueblos afroecuatorianos constitucionalmente, lo que permite disponer normas específicas orientadas a mejorar sus condiciones de vida. En cuanto a la aplicación normativa, la mayoría de países se ha centrado en el aspecto penal, ¿no? Al sancionar el delito de discriminación, han establecido algunas normas en el ámbito educativo, caso Bolivia, Costa Rica, Panamá, derecho administrativo sobre la conducta de los funcionarios públicos que tienen una sanción diferenciada, lo hace Bolivia, Brasil, Costa Rica, y también en referencia al derecho laboral, Bolivia, Brasil y Panamá. Sobre el tratamiento penal hay dos aspectos a ver: los comportamientos a ser sancionados, la discriminación, el hostigamiento y el discurso de odio. En la mayoría de países que hemos analizado se considera la discriminación como un delito específico. Solamente en Chile se ha considerado un agravante general cuando un delito es cometido con un móvil discriminatorio. Y se habla de discursos de odio en varios países, en Bolivia, en Colombia, en Ecuador y en Honduras. Importante esto a tener en cuenta. En torno al impacto en los sectores vulnerables, si bien las formas de racismo son condenables, existe también este fenómeno de la interseccionalidad o esta mirada interseccional cuando hay una discriminación acumulada, por lo que se reconoce que hay un mayor impacto de estas prácticas cuando se cometen hacia personas que ya son vulnerables por otras razones. Esto lo señala Colombia y Bolivia. En Venezuela se precisa además otras situaciones de agravante en función de las víctimas, como el hecho de ser mujeres, personas con discapacidad también. Con respecto a los derechos colectivos que habíamos señalado, en Bolivia se precisa que también es discriminación impedir el ejercicio de los derechos colectivos. En Guatemala también existe una referencia a los derechos colectivos y en el caso de Colombia hay un artículo transitorio de la Constitución Política
que reconoce, por ejemplo, a las comunidades negras que han venido ocupando tierras baldías en las zonas rurales ribereñas. Se habla de derechos individuales, pero también de derechos colectivos en estos países. En torno al impacto en los aspectos punitivos, resulta interesante, por ejemplo, conocer que hay algunas experiencias donde la sanción de la persona discriminadora o puede reducirse o puede eliminarse, ¿no? La ley de discriminación de la ciudad de Buenos Aires establece incluso la posibilidad de trabajar con las personas agresoras para que cambien sus percepciones mediante los procesos de sensibilización, capacitación y concientización. La discriminación cometida por entidades privadas, que esto es más conocido, así que no voy a entrar en detalles. Medios de comunicación. Pocos son los países que han especificado en torno a los medios de comunicación, pero en el Código Penal de Bolivia, por ejemplo, se precisa que tanto quienes trabajan en medios como los propietarios son pasibles de sanción y que su condición de tales no es eximente. Importante, porque sabemos que en nuestros países, cuando hablamos de algún tipo de regulación a los medios en torno a estos temas, hay una posición bastante contraria y se habla de un atentado contra la libertad de expresión. En el ámbito educativo ya lo hemos señalado cuáles son los países que han trabajado. Ahora sí voy a las conclusiones porque asumo que ya tengo nada de tiempo. Y lo que quería compartir, por ejemplo, es importante reconocer, como ustedes saben, que el racismo epistémico oprime e invisibiliza a los pueblos históricamente discriminados y excluidos, específicamente a los pueblos afrodescendientes e indígenas. La mayoría de países se ha comprometido en cumplir disposiciones internacionales que comprometen a los estados a prevenir y eliminar el racismo y la discriminación racial. Incluso, como ya hemos observado, han tipificado esto como delito. Sin embargo, su nivel de aplicabilidad sigue siendo limitado porque existe poca claridad para identificar cuáles son los canales de denuncia y hay un deficiente conocimiento de los operadores de justicia sobre la implementación de la legislación específica antirracista. En Iberoamérica existen países que han apostado por el reconocimiento a sus pueblos afrodescendientes, tales como Bolivia, Ecuador, México, Colombia, lo cual nos abre un camino para la exigibilidad de derechos que contribuyen a mejorar sus condiciones de vida, entre ellos el derecho a la igualdad y la no discriminación. Estos países podrían ser tomados como referentes en la región para tratar o para buscar la visibilización de las víctimas históricas del racismo. Si bien los estados de Iberoamérica no se caracterizan por contar con una normatividad específica antirracista, una ley contra el racismo y la discriminación racial, lo que impide que se desarrollen políticas integradas orientadas a la eliminación y prevención, la mayoría tiene en su código penal tipificado el delito de discriminación y determinan una sanción. La propuesta antirracista plantea normas orientadas a la sanción del racismo y la discriminación racial, además de acciones orientadas al reconocimiento y la difusión de la diversidad étnico-racial y el aporte de los pueblos afrodescendientes. En cuanto a recomendaciones, podemos señalar finalmente que los países de la región deben reconocer al racismo como un problema social que debe abordarse de manera integral, implementando una estrategia que incluya los cambios normativos y legales específicos en la lucha antirracista y que deben trascender aspectos punitivos e incorporar lineamientos orientados a la prevención y a la atención. Eso es muy importante, trabajar en prevención y atención y ver cómo la educación
tiene que ser antirracista específicamente y abordar todo este tema desde esa perspectiva. Los estados deben alinear su legislación local a los instrumentos normativos propuestos por Naciones Unidas y responder a las observaciones hechas en instancia internacional. A muchos de nuestros estados han sido observados por las pocas acciones que se han desarrollado en contra del racismo. Hay una ley contra el racismo y la discriminación racial. También es necesario señalar que hay que utilizar los resultados del censo que registran las condiciones de vida de los afrodescendientes e indígenas, diseñar una estrategia de incidencia política orientada a promover normas y leyes que garanticen el derecho a la igualdad y a la no discriminación y el reconocimiento del constitucional de nuestros pueblos afrodescendientes también contribuiría a la valoración y difusión del aporte en nuestros países. En el Perú tenemos el gran reto de lograr la aprobación de una ley específica para eliminar el racismo y la discriminación racial. Necesitamos impulsar políticas antirracistas interseccionales e intergubernamentales. Aspiramos al reconocimiento constitucional del pueblo afroperuano y a implementar una educación antirracista. Han habido avances en el Perú en cuanto a la institucionalidad del pueblo afroperuano. Este documento no hace un análisis de políticas, pero vale la pena mencionar que la institucionalidad de lo afrodescendiente en el Perú ha tenido avances. Tenemos una dirección de políticas del pueblo, de la población, así es el término, afroperuana. Tenemos también acciones afirmativas como el Día de la Cultura Afroperuana, el Mes de la Cultura Afroperuana, el Día de la Mujer Afroperuana y recientemente la aprobación de la Política Nacional del Pueblo Afroperuano, que es el resultado del esfuerzo específicamente a través de la dirección del pueblo afroperuano, pero necesitamos que realmente haya un compromiso intersectorial e intergubernamental. Entonces, esto es lo que yo les puedo compartir. No sé si me extendí mucho, pero he tratado de resumir porque el documento es más extenso y agradezco nuevamente la oportunidad que me ha brindado el Club de Madrid y Ashanti y el reconocimiento a quienes están impulsando desde los distintos sectores, incluso desde el Estado, el poder trabajar por mejorar nuestras condiciones de vida. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Sofía, a ti por este informe tan importante que creo yo y creemos desde Ashanti Perú y desde el Club de Madrid que va a aportar muchísimo a brindar apoyo técnico, consistencia hacia los asesores de las y los parlamentarios a quienes este informe también se les va a hacer llegar. Asimismo, también comentar que el informe estará dentro de las plataformas y de la página web de Ashanti Perú para que puedan también leerlo y tener información acerca de cuáles son estos avances y también podrán ver el video nuevamente en sus reproducciones para que Sofía les pueda comentar este breve resumen de lo que tiene el gran informe que ha sido bastante preciso el día de hoy. Ahora es un momento también importante porque nos gustaría escuchar a un gran panel que tenemos para que puedan hablar al respecto, intervenir y reflexionar con lo que Sofía nos ha presentado el día de hoy, y para ello me gustaría invitar como primera persona dentro del panel a el doctor Carlos Mesa. Él es miembro del Club de Madrid y presidente de Bolivia para el periodo 2003 y 2005. Adelante, por favor. ¿Ahora me escuchan? Muchísimas gracias, Lía. Muchísimas felicidades a Sofía por su extraordinario trabajo de síntesis y de explicación del contexto sobre el que estamos tomando el tema. Permítanme hacer una consideración específica sobre la cuestión desde la perspectiva boliviana
porque, como lo han podido apreciar, nuestra expositora ha mencionado a nuestro país muchísimas veces en referencia a la legislación que tenemos en torno a la cuestión. Primer elemento, afirmar que una realidad incuestionable y objetiva en América Latina es el hecho de que el racismo, la discriminación y la exclusión son aspectos terribles que no hemos superado del todo y que forman parte de nuestra vida cotidiana. El desafío inmediato, futuro, de mediano y de largo plazo, en consecuencia, uno de los más importantes desafíos de nuestras sociedades es destruir el racismo, la exclusión y la discriminación, combatirla y eliminarla. Y eso tiene que ver con el aspecto concreto de una legislación que se está desarrollando y avanzando de manera significativa en la región con diferentes niveles y diferentes temperaturas, pero tiene que ver con algo fundamental que es un cambio de nuestra conciencia interior, la necesidad de entender que el concepto de el otro o la otra, permítanme utilizar el término en masculino para entendernos simplemente, pero estamos incorporando las dos concepciones, el otro o la otra. El otro es el diferente, es el distinto, que en la lógica histórica fue planteado desde la perspectiva de quien llegó desde Europa, quien estableció el proceso de conquista y de colonia, es decir, lo civilizado versus lo bárbaro. Tú eres el otro, yo soy el civilizado, decía el migrante europeo, el conquistador europeo que llegó a América. Tenemos que entender una cuestión fundamental. Primero, que tú y yo, según cómo nos miremos, somos el otro para cada uno de nosotros. Darnos cuenta de que yo puedo ser el otro. El otro en el sentido del distinto, el diferente, al que le tengo miedo, al que miro de menos, al que miro desde una perspectiva, comillas, superior. Esta lógica ha distorsionado y ha destruido la construcción de una sociedad entre iguales o ha imposibilitado la construcción de una sociedad entre iguales. Si yo entiendo que yo puedo ser el otro, entenderé recién la lógica de mi interrelación con los demás. Primera premisa. Segunda premisa, la necesidad de mirar horizontalmente al otro y entender que su lengua, su filosofía, su visión de mundo, su concepción de quién es, debe ser respetada por mí. El criterio del respeto como elemento fundamental y central de esa interrelación. No hay más y menos, no hay superior e inferior. Somos iguales pero diferentes. Y la capacidad de entender la diferencia y de respetar la diferencia es fundamental como desafío de construcción colectiva. En el caso particular de Bolivia, ustedes saben que nuestro país tiene unas características específicas por el porcentaje de población indígena que lo compone. Somos, junto a Guatemala, el país con mayor población indígena de América Latina. En el censo del año 2012 se planteó una pregunta de autoidentificación. Se sustituyó hace ya muchos años, es lógico que así sea, la calificación de quien hace el censo sobre cómo ve al otro. Entonces la pregunta no es, o yo creo que tú eres aymara o quechua o afro-boliviano, no. ¿Cómo te identificas tú? En ese proceso de autoidentificación, en el último censo que ha tenido Bolivia, 2012, el 60% de la población se autoidentificó como no indígena y el 40% se identificó como indígena. Esa autoidentificación marca porcentaje más, porcentaje menos, la importancia, si ustedes la comparan con esos porcentajes en países que tienen población indígena significativa, como Perú, como Ecuador, como México, que estamos hablando de 10, 18, 25%. En el caso de Bolivia y de Guatemala están en el rango de entre el 40 y el 50%. Y ese es un aspecto crucial para entender por qué Bolivia ha desarrollado una legislación tan importante vinculada a la cuestión.
En el caso boliviano tenemos 3 momentos: la revolución de 1952, una reforma agraria, reconocimiento de ciudadanía económica, derecho al voto y derecho a la educación, que antes de 1952 no existía. En el periodo democrático, desde 1982 hasta el año 2006, en que llega el gobierno Evo Morales, se establece la Constitución de 1994, el reconocimiento de una sociedad pluricultural y multilingüe, cambiando la lógica de la monocultura y del mestizaje como elemento unificador. La búsqueda de una sola nación ya se estableció antes de la llegada de Evo Morales al gobierno, y se estableció un artículo específico, el artículo 171/1994, para los derechos indígenas. El salto final en este proceso de construcción, de búsqueda de lucha contra el racismo y la exclusión, se da en la Constitución del año 2009. En la Constitución del año 2009, y esto es muy importante, la incorporación en la Constitución de un criterio específico de reconocimiento de ciudadanía y de derechos colectivos, como mencionaba muy bien Sofía. El artículo 3 de la Constitución de Bolivia dice: la nación boliviana está conformada por la totalidad de las bolivianas y los bolivianos, las naciones y pueblos indígena, originario, campesinos y las comunidades interculturales y afrobolivianas que en conjunto constituyen el pueblo boliviano. Para que ustedes tengan una idea de qué estamos hablando porcentualmente, de ese 40% de personas que se autoidentifican como indígenas, el 46% se considera quechua, el 42% se considera aymara. De las 35 naciones o pueblos indígenas originarios campesinos que reconoce la Constitución boliviana, 2, quechuas y aymaras, occidente, área andina de Bolivia, representan el 88% del mundo indígena boliviano. El 12% restante son las otras 34 nacionalidades o pueblos. Es muy importante establecer la influencia decisiva cuando se habla de lo indígena en Bolivia de 2 pueblos fundamentales, el quechua y el aymara. Para que tengan una relación específica porcentual, Bolivia es uno de los países con población afrodescendiente de menor porcentaje en América Latina, de aquellos países que tienen descendientes afro. El 0.6% de la población, 0.6% de la población indígena, el 0.2% de la totalidad es afrodescendiente. Ese 0.6%, menos del 1%, tiene un reconocimiento explícito en la Constitución, en el artículo 3 que acabo de leer, y en el capítulo de los derechos de las naciones y pueblos indígenas originarios campesinos, que tiene 3 artículos dedicados, 3 artículos dedicados, y el artículo 32 dice: el pueblo afroboliviano goza en todo lo que corresponde a los derechos económicos, sociales, políticos y culturales reconocidos en la Constitución para las naciones y pueblos indígenas originarios campesinos. Es decir, que se considera al pueblo afroboliviano parte de las naciones y pueblos indígenas originarios campesinos que tienen, lo decía muy bien Sofía, derechos colectivos. La Constitución boliviana reconoce derechos individuales y derechos colectivos específicamente para los pueblos indígenas. Y la consideración es indistinta, representes el 50%, el 40%, el 30%, el 20% o el 1%, o el 0.2% o el 0.6%. Esos derechos colectivos son una incorporación que, como se ha explicado, tiene su correlato en una ley concreta, la número 045, contra la discriminación y el racismo. Es decir, desde el punto de vista de los derechos reconocidos por la Constitución, la ley y el Código Penal, Bolivia está entre los países más avanzados de América Latina, si no es el más avanzado. En ese contexto, esto tiene que ver con la evidencia de un gobierno presidido por un indígena durante 40 años, durante 14 años,
que en el año 2009 establece esta nueva constitución. Lo importante aquí, con esto cierro mi intervención de análisis, es la relación entre legislación y realidad. El riesgo y el peligro de que el discurso integrador se pueda convertir en un discurso de confrontación y de polarización. La realidad objetiva de la sociedad boliviana hoy es la de, y no es novedad porque está pasando en América Latina en su conjunto, la de una sociedad profundamente polarizada. En el caso de Bolivia, esa polarización tiene una característica, además de la política ideológica por razones económicas, de inversión social, estatismo, liberalismo, etcétera, lo que ya conocemos, tiene que ver con dos cruces terriblemente peligrosos. El discurso de odio de carácter étnico, la polarización de carácter étnica y la polarización de carácter regional. Mundo indígena versus no indígena, mundo urbano versus mundo rural y occidente del país, área andina, La Paz, Oruro, Potosí, Chuquisaca, Cochabamba básicamente, versus el mundo de los llanos, el oriente del país, cuyo eje fundamental es el pujante departamento de Santa Cruz y la pujante ciudad de Santa Cruz de la Sierra. Desde el punto de vista político, la gran mayoría de los votantes del movimiento al socialismo que hoy está gobernando el país son de origen indígena occidental. Cuando digo occidental me refiero al occidente geográfico del país, básicamente quechuas y aymaras. Y lamentable y desgraciadamente ese discurso de odio y de confrontación nace del propio partido Movimiento al Socialismo, que ha establecido una lógica de todo aquello que no es el movimiento al socialismo es racismo, posición reaccionaria, posición discriminadora, que en algunos casos puede tener algún punto de base de verdad, pero que no está contribuyendo a la construcción de esa ruptura de la brecha entre el mundo indígena y el mundo no indígena. Es decir, el elemento político partidario está aprovechando una fuerza lógica y entendible por la naturaleza del gobierno de Morales durante 14 años para acercar a los indígenas a una visión de mundo confrontada de reacción negativa y de discriminación a la inversa, que es profundizada del otro lado también. El sector no indígena, en vez de haber construido los puentes, y el sector indígena, en vez de haber construido los puentes, hemos profundizado la brecha. Si me permiten una opinión, yo pienso que en Bolivia la visión de racismo implícita, aunque no sea políticamente correcto, es peor hoy que hace 15 o 16 años, cuando comenzamos un camino que debió ser de construcción, de puentes, de reconciliación y de paz. La crisis política del año 2019 ha profundizado esa realidad de manera dramática. Termino con una anécdota explicativa. Bolivia tiene desde 2009 dos banderas oficiales. La bandera que ustedes conocen, la rojo, amarillo y verde, y otra bandera que los indígenas de América Latina conocen cada vez más, que es la huipala, que es la bandera indígena con los 47 cuadrados, con los 7 colores del arco iris, que establece una visión, una construcción de carácter teórico, conceptual, específico. Las dos banderas tienen el mismo carácter y la misma representación. Ambas son banderas oficiales de Bolivia. ¿Cuál es la realidad? Cuando ustedes ven la confrontación política en Bolivia, cuando ustedes quieren ver una manifestación masiva de apoyo al gobierno, el 95% de las banderas son huipalas, y cuando ven ustedes una manifestación masiva en contra del gobierno, el 95% son la bandera boliviana rojo, amarillo y verde. Es decir, la bandera que yo he visto usar por los indígenas en Chile, en Argentina, en Perú, en Ecuador, la huipala boliviana, la bandera oficial de Bolivia, pero que es la bandera indígena, en el caso de nuestro país se ha convertido ambas banderas, en vez de ser elementos de paraguas del que todos nos sentimos parte, se han convertido en elementos de diferenciación. ¿Qué quiero decir con esto? Que el camino de construcción de una lucha contra el racismo, la discriminación y la exclusión tiene un carácter legal fundamental,
pero tiene un carácter esencial en la construcción de un discurso de reconciliación, de paz y de reconocimiento del otro y de respeto mutuo que va más allá del elemento puramente legislativo, y que en el caso de Bolivia, que debió ser el ejemplo ideal de la construcción de una página de acercamiento entre las partes, se ha convertido, por el contrario, en un elemento de profundización de la polarización, también por el carácter étnico de las dos fuerzas políticas más importantes del país. No me refiero a partidos, sino a los sectores que defienden identidades, es decir, un partido político que se convierte en identitario étnicamente y teóricamente las otras fuerzas políticas que se convierten en no identitarias desde el punto de vista étnico. Creo que esa es una preocupación fundamental. No basta con lo que es fundamental, lo que mencionaba Sofía, la necesidad de una legislación que nos apoye a todos en esa dirección. Tenemos que construir puentes reales de construcción mental, espiritual y educativa que están muy lejos de haberse logrado. Muchas gracias. Muchas gracias por sus comentarios a don Carlos Mesa, quien ha sido enfático, y también lo que nos ha comentado es sobre el avance que existe para Bolivia con relación al reconocimiento de los pueblos indígenas y afrobolivianos, que es un avance que Sofía también lo mostró dentro del informe. Y asimismo que hay una agenda pendiente para la construcción de un Estado que respete las diversas identidades culturales, étnicas. Y con ello me gustaría dar pase a nuestra segunda panelista dentro de esta mesa, a quien tengo el agrado de presentar nuevamente y quien nos ha acompañado en diversos procesos, doña Epsi Campbell, miembro de iniciativas Voces Políticas para la Inclusión del Club de Madrid y vicepresidenta de Costa Rica para el periodo 2018-2022. Buenos días, doña Epsi. Adelante. Muy buenos días y muchísimas gracias por esta maravillosa oportunidad. Quiero de nuevo, Lía, felicitar a Shanti Perú y quiero felicitarles por este trabajo tan maravilloso que hacen en el Foro de Parlamentarios y Parlamentarias, y reconocer el inmenso trabajo que hace el Club de Madrid acompañando una iniciativa de este tipo, porque lo que permite es abrir puertas, abrir perspectivas, hablar de la realidad que estamos viviendo en esta región iberoamericana y principalmente poner sobre el tapete de discusión a través del documento que todavía tenemos como documento borrador sobre toda la recopilación de la legislación por la igualdad y en contra del racismo y la discriminación. Y en ese sentido quisiera plantear varias cosas. La primera que quiero decir es que queda absolutamente claro que en prácticamente todos los países existe una legislación que tiene que ver con la erradicación y la lucha contra el racismo. En unos países las penas son simbólicas, en otras son mayores, pero digamos que hay un convencimiento histórico de esta realidad que hay que erradicar. Lo segundo que quisiera decir es, la legislación existe, pero la realidad es una realidad mucho más compleja. Y los aportes que da el trabajo es mirar cómo el racismo sistémico se mantiene a pesar de los avances legislativos que tenemos en diferentes sentidos. Y quiero decir que lo que también queda absolutamente claro es que los grupos que han sentido y que han sido víctimas históricas del racismo cada vez articulan de mejor manera sus acciones para lograr un marco jurídico interno que les proteja. Porque también tenemos que reconocer que este informe nos da el marco jurídico internacional, nos pone las principales herramientas que están a nivel internacional y que son vigentes. Pero no cabe la menor duda que en nuestra región seguimos con una realidad de racismo sistémico, y cuando hablamos de racismo sistémico decimos, y lo decimos de manera concreta, está incorporado en la organización del Estado y en la organización de la sociedad.
Yo creo que el reconocimiento de esta realidad es lo único que nos puede permitir avanzar. Esto ya no lo dicen los pueblos indígenas y afrodescendientes. Esto lo dicen los organismos internacionales, los informes, los observatorios, los informes de desigualdad que ha hecho la CEPAL y otros organismos multilaterales, en donde plantean que el tema étnico-racial es una de las causas fundamentales para explicar la desigualdad en América Latina y en el hemisferio como un todo. Y yo sí quisiera plantear ese tema porque el racismo sistémico no se acaba si no es con acciones sistémicas. Esto quiere decir reorganizar la estructura del Estado para eliminar los obstáculos que existen en contra de pueblos, poblaciones y personas que históricamente no formaron parte de las discusiones para el pacto fundacional de nuestros países. Entonces, mucho de lo que tenemos son respuestas específicas que pretenden ser estructurales para una realidad que es bastante más compleja. Y la brutalidad policial es una de las maneras en que claramente se ha demostrado el racismo sistémico. Y el informe de la alta comisionada deja claridad, absolutamente claro, cómo esta forma de organización del sistema de justicia reproduce el racismo y castiga de manera desproporcionada a aquellos que no forman parte de ese imaginario de ciudadano y ciudadana que tenemos en la región. Es muy complejo porque eso implica una lógica de la construcción de lo que llamamos sociedades pluriculturales y multiétnicas, de una democracia pluricultural y multiétnica que no solamente dé espacios de participación a los sectores históricamente excluidos, sino que repare. Reparar significa en las generaciones presentes tomar decisiones de estructura que disminuyan la brecha de desigualdad que tienen con respecto a los otros y que garanticen que las constituciones no son promesas para un sector de la población, sino que es una herramienta de garantía de derechos. Y yo quisiera decir que en ese sentido valoro muy positivamente este análisis comparativo de legislación, esta compilación que nos permite realmente avanzar y mirar quiénes tienen las mejores prácticas. Después de que tenemos esta herramienta, también qué es lo que los parlamentarios están llamados a hacer. En dos sentidos. En el sentido del control político, porque los parlamentarios no solamente tienen la responsabilidad de legislar, sino de hacer el control político que permita generar los pesos y contrapesos necesarios para garantizar que lo nefasto que significa el racismo doctrinario, el racismo sistémico, como doctrina de acción, como parte de lo que significan algunos de los sistemas de organización tan claros como la educación, como la comunicación, como el reconocimiento de una cierta cultura, como la estratificación. Cuando miramos las pirámides de pobreza en la región, no cabe la menor duda que son resultado de una organización social que dejó a unos ciudadanos, a unos habitantes, hombres y mujeres, por generaciones en una condición de clara desventaja. ¿Y qué es lo que tendríamos que hacer entonces? ¿Hacia dónde tendríamos que avanzar? Porque aquí yo sí quisiera precisar esta intervención mía en que definitivamente requerimos de hacer algo más que el esfuerzo que hemos hecho legislativo. Primero sí creo, y a los parlamentarios y parlamentarias les digo, sí creo que hay que tener una revisión concienzuda de la legislación y hacer las modificaciones que correspondan. Eso es lo primero. Segundo es que efectivamente tenemos que trabajar en los temas de educación como lo necesario que implica el cambio cultural. En mi propio país, como lo tienen ustedes ahí
registrado, tenemos una directriz relacionada con discriminación en el sistema educativo, pero tenemos que avanzar a mucho más. Tenemos que avanzar en lo que significa el respeto, en mirar al otro no como el enemigo, sino como parte de una misma tribu. Tenemos que ser capaces de reconocer que tienen unas desventajas y tenemos que reconocer quienes tienen ventajas cualitativas que también lo reconozcan, porque lo que queremos es un nuevo pacto fundacional. Y ese pacto fundacional, ponerlo en práctica, implica la propuesta que yo quisiera dejar sobre la mesa, es la creación de la coalición global contra el racismo sistémico y por las reparaciones. ¿Por qué una coalición global? Porque necesitamos juntar a todos los actores del sector privado, productivo y empresarial, del sector académico, de las organizaciones sociales, de los estados, de los parlamentos, de los organismos multilaterales, de las organizaciones culturales, de los medios de comunicación. Todos y todas aquellas que están comprometidas para erradicar el racismo y la discriminación racial, tenemos que juntarnos, sumar las acciones que están haciendo cada una de ellas, pero tener un decálogo y unas metas específicas que nos permitan mirar cómo vamos avanzando, que podamos visibilizar quienes están siendo víctimas de racismo y discriminación, que podamos comprometer a los sistemas policiales y de justicia a sensibilizar a los operadores de justicia para garantizar que la justicia, cuando se ejerce, no se ejerce con la mano, con la lógica de un racismo sistémico, que cuando estamos pensando en justicia no es que hay unos que son culpables y tienen que demostrar la inocencia, sino que el principio de inocencia aplica para todas las personas. Tenemos que hacerlo porque para la lucha contra el racismo necesitamos pueblos indígenas, necesitamos pueblos afrodescendientes, necesitamos académicos, necesitamos a las personas mestizas, blancas, necesitamos a los diferentes grupos étnicos raciales. No podemos de otra manera erradicar una situación que nos tiene en una condición de democracias absolutamente que están debiendo de manera absoluta a una parte de la ciudadanía. Yo por eso, y convencida de que si trabajamos conjuntamente, estamos en la posibilidad de construir esas sociedades buenas, esas sociedades de dignidad y justicia para todas las personas, esas sociedades que aprenden de los errores del pasado para tener una perspectiva y un sueño de igualdad, sostenibilidad e inclusión en el futuro. Estoy absolutamente segura que esfuerzos como este, en donde está Shared Societies Project, donde está el Club de Madrid, donde está Shanti Perú, donde hay representantes de los diferentes parlamentos, donde hay expertos y expertas, somos capaces de enfrentar y confrontar con acciones, no solamente con discusiones y análisis, una realidad que a todas luces nos perjudica a todo el mundo. Porque mientras hayan sectores absolutamente excluidos que estén reclamando por justicia, por dignidad, vamos a tener inseguridad, vamos a tener pobreza, vamos a carecer de democracias representativas, vamos a tener más y más y más gente en la calle, vamos a tener respuestas democráticas que no son las que aspiramos, sino que efectivamente esa fotografía del poder debe de representar a quienes son parte de la sociedad. Pero me tiene que doler a mí, igual que le duele, o solidarizarme con la forma en que le duele a quien está siendo víctima del racismo. Tenemos que tener compasión para ponernos en los pies de esas mujeres y esos hombres que están en una condición de desigualdad. Y nosotras las mujeres, y aquí yo quisiera hablarle a las mujeres de todos los grupos étnicos y raciales, tenemos que hacer un esfuerzo por feminizar la política, porque esa política que mira el amor no como algo cursi, sino como la responsabilidad de tener respeto hacia los otros y las otras, esa nueva política que implica los cuidados que tenemos que tener entre los unos y los otros, y no esta lógica de ojo por ojo, diente por diente, de mirar cómo se equivoca el otro y cómo lo que se hace se borra cuando se pasa de un lugar a otro. Esa política nos ha hecho muchísimo daño a la tierra y a las personas. Y creo que este esfuerzo que hacemos de aprender
También quisiéramos poder enseñar las mujeres a que los cuidados, aquellos que fueron relegados históricamente para las mujeres dentro de las casas, tienen que ser una de las condiciones fundamentales para hacer política, para hacer leyes, para hacer gobierno, para hacer negocio. Tiene que ver con la compasión, con el compromiso, con el respeto, con la justicia y con la dignidad. Tiene que ver con la posibilidad de que nos juntemos en esta coalición a los que les quiero invitar formalmente para que de verdad no solamente miremos el problema, sino que cada quien desde el espacio en el que está se pueda comprometer, que tomemos la legislación que ahora tenemos para mirar cuáles son las mejores prácticas, que soñemos y que actuemos con la certeza de que en la discriminación, el racismo sistémico y doctrinario, igual como tiene unas bases súper fuertes, podemos deconstruirlas para construir igualdad, justicia y dignidad, para hacer valer lo que todas las constituciones del hemisferio plantean, los principios de igualdad y no discriminación. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doña Epsi Campbell. Nos quedaríamos con las últimas palabras. El racismo sistémico podemos reconstruir en igualdad y en justicia. La misma que nos invita a repensar en que esta justicia llegue a todas las personas en igualdad de condiciones. Y asimismo que los estados puedan reparar las deudas históricas que tienen con relación a sus países, de manera histórica, y pensar en la participación política de las mujeres afrodescendientes en el marco del 25 de julio, Día de la Mujer Afrolatina, Afrocaribeña y de la Diáspora, e incluso dentro de Perú, que se celebra el 25 de julio, Día de la Mujer Afroperuana. Es importante generar reflexiones al respecto de cómo aprender, reaprender y mejorar la participación política de las mujeres afrodescendientes en nuestros países. Así que muchísimas gracias por su intervención, grandes palabras las que nos viene a compartir el día de hoy, y con ello me gustaría invitar a Percy Medina, quien es jefe de misión para Perú de IDEA Internacional. Muchas gracias, Lía. Muy buenos días a todas y todos. Es un gusto el poder participar de este evento. Felicito a Ashanti y al Club de Madrid por la organización del evento y también por la publicación que compartimos el día de hoy, que me parece muy interesante, y felicito particularmente a Sofía Carrillo por haberla realizado, porque además de interesante me parece de gran utilidad. Yo he aprendido muchísimo revisándola y creo que va a servir para los esfuerzos que se hagan en nuestros países por tener una legislación comprensiva y útil para acabar con el racismo. Ciertamente el racismo es una tara que viene desde la colonia en todos nuestros países y que está en la sociedad y que no es fácil incluso visibilizar, porque tiene elementos muy sutiles, que muchas veces pasan desapercibidos y que fácilmente se pueden esconder y normalizar. De ahí que sea justamente una tara social contra la que hay que luchar de una manera integral, como la propia Sofía Carrillo lo señala en su documento, ¿no? No se trata solamente de enfocarse en legislación, hay que tener políticas públicas integrales para combatir el racismo y que éstas no solamente sean de carácter punitivo, que como nos ha mostrado Sofía Carrillo, es lo que prima en la mayoría de legislaciones, es el primer abordaje, ¿no? En general, cuando el derecho aborda realidades que quiere cambiar, tiende a enfocarlas desde el lado punitivo, más que desde el desarrollo de políticas de prevención y de abordaje más sistemático de los problemas. En el Perú ocurre ciertamente lo mismo, ¿no? Hay una invisibilización del tema y un menosprecio a la gravedad del tema. Parece una cosa relativamente menor y eso se ve cuando el humor aborda
temas desde una perspectiva racista, ¿no? Y entonces cuando eso se cuestiona, se minimiza, dice, bueno, pero esto es una broma, esto es humor, ¿no? Justamente es ahí donde hay que incidir, porque eso refuerza estereotipos que están en la cultura fuertemente enraizados y que son parte del inconsciente colectivo, ¿no? Es muy importante, por lo tanto, el visibilizar estos aspectos y el que la legislación, si bien es cierto, tiene un aspecto claramente de punición, porque hay que sancionar las conductas, particularmente las más extremas, la legislación tiene también que promover marcos para las políticas públicas en distintos niveles, no solamente en el nivel nacional, sino también en los niveles regionales y locales, las políticas públicas que promuevan la visibilización del racismo como un problema y la necesidad de luchar contra él y de establecer también mecanismos de reconocimiento a la diversidad, de reconocimiento a los distintos pueblos que conforman la nación peruana. No es posible imaginar el Perú ni ningún país de América Latina, sino es a partir de la diversidad que han constituido su historia, su identidad, sus rasgos culturales desde la música, la comida, las costumbres, la idiosincrasia, la manera como nos tratamos al interior de la familia, de las comunidades, en fin, todo eso está marcado también por herencias culturales a las que han aportado las distintas vertientes que han confluido en nuestras naciones. Y eso no siempre se reconoce y por el contrario, muchas veces es el racismo el que invisibiliza el aporte y más bien se queda en una segmentación, ¿no? de castas, de distintos tipos de ciudadanos y ciudadanas que no ayudan a la construcción de una comunidad de personas iguales. La democracia supone un control popular sobre quienes gobiernan y que ese control se ejerza en igualdad de condiciones, que se ejerza en igualdad política, ¿no? Las elecciones son quizá el mejor ejemplo de el ejercicio de esa igualdad política, el voto de todas las personas, todas las ciudadanas y ciudadanos vale exactamente lo mismo, el rico, el pobre, la persona mayor, la menor, etcétera, tiene un voto que vale lo mismo. Pero en la práctica, en el ejercicio de la política, en el ejercicio de la ciudadanía, esa igualdad no se plasma en el día a día, ¿no es cierto? Vemos que el acceso, por ejemplo, a cargos públicos, a cargos políticos, a cargos de elección es diferente dependiendo de distintas condiciones y circunstancias de las personas. Por ejemplo, las personas afrodescendientes han tenido un acceso al poder político, en el caso peruano, muy inferior al que han tenido las personas mestizas o las personas blancas, ¿no? Eso se ve, por ejemplo, y hay trabajos interesantes sobre eso, en cuanto al acceso al Congreso de la República en cargo de congresistas o a cargos de elección como alcaldes o gobernadores, ¿no? Y eso tiene que ver con una suerte también de techo de cristal, ¿no? que se impone a quienes han tenido menos acceso al poder históricamente, y el racismo es uno de los elementos que funciona ahí como un limitante. Estamos a pocos meses de una elección subnacional y cabe mirar también esa elección subnacional bajo esos ojos, ¿no? ¿Cuánta participación hay del pueblo afroperuano en las candidaturas? ¿Cuánto está presente la agenda afroperuana? ¿Cuánto está también presente la agenda de pueblos indígenas y la agenda de grupos que han estado históricamente en desventaja?
cómo se trata esa agenda, cómo las candidatas y candidatos recogen esos temas y los ponen a discusión, cuánto también las personas hacen que esos temas sean relevantes en la discusión y los exigen, ¿no? Hay una serie de elementos que conviene reflexionar en este contexto en el Perú preelectoral para pensar si es que estamos o no en una condición de igualdad política y si es que eso es lo que se requiere en el ideal democrático, ¿no? El ideal democrático supone el tener una comunidad de personas que se reconocen iguales y que son capaces de tener un proyecto común que incluye a todo el mundo, en igualdad política, en vigencia plena de derechos, en reconocimiento y valoración, ¿no? Ese es el sentido de comunidad de una democracia, y eso es lo que queremos lograr con una democracia de calidad. Entonces, no quiero extenderme, me parece importante, mi tiempo está terminando, me parece importante que se reconozca el rol de la legislación en la lucha contra el racismo, pero también me parece importante, como lo ha dicho la propia autora, como lo ha dicho Sofía Carrillo, tanto en su texto como en esta presentación, que hay otros elementos que deben acompañar el marco legal, que tienen que ver con las acciones en la sociedad, ¿no? El trabajo por cambiar la cultura política, por construir valores que luchen contra el racismo, ¿no? Que en el campo de la legislación no sea solamente una mirada punitiva, sino también una mirada preventiva y una mirada que permita, por ejemplo, como se ha señalado, me pareció muy interesante que en algunos países se pueda reducir la sanción o cambiar la sanción si es que hay una acción del perpetrador más bien de reconocimiento y de intento por cambiar esa circunstancia, porque no es que necesariamente quien comete un acto de racismo lo haga por maldad o por desadaptación, sino muchas veces porque es efectivamente parte de una nociva práctica cultural que está muy enraizada. Entonces aquí hay mucho que aprender, que hay que construir, digamos, como nuevas prácticas sociales, nuevas prácticas políticas, porque eso es lo que va a permitirnos tener una democracia realmente de calidad. Felicitaciones nuevamente, y yo espero que en este camino por enfocarnos en una mejor ciudadanía, en el marco de una mejor democracia, haya muchos esfuerzos que visibilicen esta situación y aprovechen los aprendizajes que hemos tenido el día de hoy para ello. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, don Percy Medina, por la intervención. Agradezco su participación y el mensaje que nos ha querido brindar el día de hoy. Asimismo, me gustaría presentar a Percy Castillo, adjunto para los derechos humanos y las personas con discapacidad. Adelante, don Percy. Ante todo, buenos días con todos y todas. Es realmente un honor participar de la presentación de este importante documento. Importante porque desde la Defensoría del Pueblo, y felicitaciones por cierto a la autora de esta investigación, ¿por qué para la Defensoría es tan relevante la presentación de este informe? Porque las políticas públicas, como bien se han señalado, requieren de información que sea justamente contrastable. Y qué mejor que la investigación comparada de legislación. Desde la Defensoría hemos insistido con claridad en el hecho de que las políticas, las decisiones que se tomen, tienen que partir justamente de información que sea dura, que no parta de suposiciones. En el ámbito de poder comparar las legislaciones como se está haciendo aquí, nos permitirá a todos los que les toca decidir, a quienes les toca crear normatividad, darse cuenta de cuál es este marco que se abre, que existe a nuestro alrededor y que, como bien se ha señalado, puede contribuir a mejorar nuestra legislación. Se trata de observar, aquí ya se lo han puesto de forma detallada, qué tenemos regulado en Argentina, qué tenemos regulado en Bolivia, qué tenemos regulado en Chile, en otros países, y de ello poder tomar aquello que
nos falta para tener justamente una investigación, una legislación, perdón, que de forma efectiva pueda no solo sancionar, porque también se rescata en la investigación este punto. No basta con sancionar. Los códigos penales están bien. No hay duda que este tipo de conductas tienen que ser punibles y los códigos penales aparecen. Pero creo que también, y se resalta en el documento, la necesidad de crear normas que establezcan políticas para prevenir, que eso resulta mucho más importante. Cuando llegamos al derecho penal, ya ha habido afectación, ya hay víctima, y en algunos supuestos el daño que ha ocurrido no se va a poder reparar, porque cuando se afecta la dignidad, cuando se afecta la estabilidad psicológica, emocional de una persona, ello no se repara con facilidad o no llega a repararse nunca. Por eso el énfasis en las políticas preventivas es un aspecto que consideramos esencial y que podamos rescatar justamente de lo mencionado en el documento. Es interesante, por ejemplo, y compartimos las conclusiones justamente de Sofía, en el plano en que el Perú necesita una ley contra el racismo y la discriminación. La Defensoría apuntó a ello, hizo mucho trabajo con sociedad civil, con el Ministerio de Cultura para avanzar sobre este punto. No ha sido posible, no se ha podido concluir, porque hay que pasar, y es algo que hemos mencionado también como acción en la Defensoría, la parte punitiva a una parte preventiva, a una parte que compartimos también con la expositora que nos precedió en el plano de eliminar este racismo estructural. Lo compartimos plenamente. Y parte de ello justamente pasa por reconocer que uno de los principales afectados por este racismo estructural justamente ha sido el pueblo afroperuano, ¿no? Que se encuentra, como bien lo hemos señalado, en una situación de especial vulnerabilidad, invisibilidad y desigualdad, lo cual conlleva hasta el momento a una restricción en el acceso y goce de sus derechos que se ha puesto todavía más de manifiesto durante esta epidemia, la pandemia del COVID-19. Y esta pandemia también ha contribuido en general a exacerbar este modelo de injusticia y de discriminación. Desde la Defensoría hemos apuntado a los cambios estructurales, hemos apuntado justamente a buscar que esta situación de vulnerabilidad e invisibilidad cambie. A través de los informes que nosotros también hemos presentado, hemos enfatizado justamente en la deuda histórica que tiene el Estado peruano en relación con las personas afrodescendientes. Y en particular apuntamos como un gran objetivo de trabajo durante años a que se puedan cumplir los objetivos que se plantearon en el Plan Nacional de Desarrollo para la Población Afroperuana. Evaluamos el mismo, impulsamos el mismo, evaluamos también cuáles fueron sus resultados, del mismo modo que hemos impulsado la Política Nacional del Pueblo Afroperuano al 2030, que como bien se ha señalado, es un logro importante que hay que reconocer. Sin embargo, empieza una tarea también, empieza la tarea institucional de poder lograr que esta política se cumpla. Y aquí es donde hay un compromiso que es importante que se adopte de la sociedad civil. A Chanti lo encabeza y lo felicitamos por ello, y todas las organizaciones. Tenemos que apuntar al cumplimiento de la política. Tenemos personas en el Ministerio de Cultura comprometidas y las conocemos. Susana está acá también, creo, con nosotros. Pero tenemos que trascender ello. Tenemos que crear, como bien se ha señalado, institucionalidad que garantice el cumplimiento de las políticas. La gran tarea para nosotros, el gran objetivo de la Defensoría, será justamente impulsar el cumplimiento de las políticas, evaluándolas. Es nuestro rol es un rol supervisor, un rol evaluador, pero sobre ello vamos a continuar la idea de que la política se plasme, que al final podamos señalar que gran porcentaje de lo que se quiso se logró. Eso realmente va a transformar, o esperamos que cambie, esta situación estructural a la que bien se ha apuntado. Ese es entonces el compromiso institucional que se ve reforzado con la publicación de este informe, con este estudio. Lo valioso e importante que va a ser poder demostrarles
a parlamentarios, por ejemplo, que existen regulaciones que sancionan justamente los patrones estereotipados, como en Argentina, que sancionan las prácticas que ridiculizan, que no son una broma, que son expresiones de racismo, será muy importante para poder cambiar y apuntar y afinar la norma. ¿Es importante afinar la norma? Sí. ¿Es un mito decir que estamos ya con la mejor normativa? Es un mito aún. Tenemos normas, faltan todavía por mejorar. Y de este documento justamente extraeremos aquello que podamos como Defensoría señalar y poner como ejemplo a quienes crean normas del Congreso, pero también de que crean normas desde el Poder Ejecutivo. Por eso nuestra felicitación a Chanti, al Club de Madrid, a la autora del documento, y asegurarles que esto será muy útil en el cambio y en la transformación que desde la Defensoría venimos impulsando. Buenos días. Muchas gracias, don Percy Castillo, por sus palabras y por todo este síntesis que nos ha dado con relación a la importancia del documento. Esperamos que sea así y que pueda ser bien recibido por las y los congresistas de la República de nuestro país. Para ello, me gustaría ahora dar por cierre este panel. Sin embargo, tenemos algunos saludos a cargo de algunos ministerios a quienes hemos invitado a que puedan participar, y para ello me gustaría dar el pase a Vanessa Ijar, especialista en la Dirección de Población del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Adelante. Gracias. Buenos días a todas y a todos. Reciban un cordial saludo de parte del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables y nuestra ministra Diana Miloslavich. En primer lugar, quisiera agradecer al Club de Madrid y a Shanti Perú por la invitación. Asimismo, quiero felicitar a Sofía Carrillo por la presentación de su informe y agradecerle por habernos acompañado el pasado 11 de julio en la celebración del Día Mundial de la Población junto al UNFPA. El 11 de julio se celebró el Día Mundial de la Población, una oportunidad para crear conciencia en relación a todas las problemáticas que en la actualidad afectan a la población del mundo y de manera particular a las poblaciones más vulnerables de nuestro país, como la población afrodescendiente. Según el censo del 2017, la población afroperuana suma al 3.6% de la población nacional. La mayoría con serias desigualdades de oportunidades en el acceso a la educación, los servicios de salud, de calidad y trabajo digno, así como en otros aspectos de la vida económica y política. Todo esto en un contexto de racismo y discriminación racial. Desde la Dirección de Población, reafirmamos el compromiso con la agenda para garantizar los derechos de la población afrodescendiente, el combate al racismo y la discriminación racial, que constituye uno de los ejes del Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo de América Latina y el Caribe. En especial, creemos importante garantizar el ejercicio del derecho a la salud de las personas afrodescendientes, en particular la salud sexual y la salud reproductiva de las niñas, adolescentes y mujeres afrodescendientes, tomando en cuenta sus especificidades socioterritoriales y culturales, así como los factores estructurales como el racismo que dificultan el ejercicio de sus derechos. También creemos importante promover su desarrollo a través de la implementación de políticas públicas y de planes y programas de acción afirmativa que integren los principios de igualdad y no discriminación en todos los niveles de gobierno, con la participación de la sociedad civil organizada en todo el proceso de diseño, implementación y evaluación de dichos instrumentos, así como generar conocimiento e información confiable y oportuna con perspectiva de género y desagregada por sexo, edad y condición económica, entre otras variables sobre las poblaciones afrodescendientes. En el marco de nuestras funciones, como Dirección de Población del MIN, realizamos el seguimiento al cumplimiento de los compromisos internacionales en materia de población, siendo uno de ellos el Consenso de Montevideo. Para tal fin, contamos con un mecanismo de coordinación nacional denominado Comisión Multisectorial Permanente para el Seguimiento y Evaluación del Consenso de Montevideo. Esta comisión está integrada por 17 representantes de las entidades de gobierno
y también cuenta con el apoyo de la sociedad civil y de la cooperación internacional. Dentro de los productos más importantes que se han logrado con el apoyo de esta comisión, tenemos 2 informes nacionales en donde se encuentran los avances y desafíos en el cumplimiento de la agenda para garantizar los derechos de la población afrodescendiente. Estos informes han sido elaborados con el apoyo del Ministerio de Cultura, otros sectores y la sociedad civil. Asimismo, como parte de las actividades de esta comisión, a través del Ministerio de Cultura hemos sensibilizado e informado a los representantes de los sectores del gobierno sobre la importancia de la inclusión de la variable étnica en los registros administrativos y en los sistemas de información, ya que es fundamental contar con información desagregada por variable étnica, pues esto constituye una herramienta para la construcción de un Estado que valore su diversidad cultural y que garantice el pleno ejercicio de los derechos de todos sus ciudadanos y ciudadanas culturalmente diversos. Finalmente, felicito la reciente aprobación de la Política Nacional del Pueblo Afroperuano al 2030, la cual contribuirá a reducir las brechas en el acceso a los servicios para el pleno ejercicio de los derechos de esta población. Gracias. Muchísimas gracias a Vanessa Ijar, especialista del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, por estas palabras en el marco también de la presentación por el Día Mundial de la Población. Y ahora me gustaría, por último, dar pase. ¿Está por ahí Luis? ¿Sí? A Luis, aquí está. A Luis Tacuche, especialista en la Dirección de Políticas para Población Afroperuana del Ministerio de Cultura, quien también nos va a comentar sobre la reciente aprobación de la Política Nacional del Pueblo Afroperuano. Adelante, Luis. Bueno, buenos días con todas y con todos. ¿Puedes confirmar si se me escucha, Lía? Perfecto. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la invitación a Shanti Perú y al Club de Madrid, y también en especial a Sofía Carrillo por la presentación del documento que ha realizado, y también extenderles un saludo de mi directora, Susana Matute Charún, quien por temas de agenda y distintas actividades no puede estar aquí con nosotros. Y mi nombre es Luis Tacucha Moreno, soy especialista en gestión pública y en el marco de mis funciones he coordinado el diseño y formulación de la Política Nacional del Pueblo Afroperuano, que justamente el día de hoy les quiero presentar algunas ideas generales sobre este instrumento de política. Lo primero es que se aprobó mediante Decreto Supremo 005-2022 de este año, de modo que especifica responsabilidades concretas para las entidades públicas que han refrendado este documento de política. Solamente quiero destacar 3 aspectos principales de este documento. Lo primero es que su construcción ha sido de manera participativa, y siempre destacamos este punto, pues ha pretendido recoger las distintas voces, opiniones de sociedad civil, así como de las distintas entidades públicas que se han visto involucradas en su diseño y formulación. Por ello, se han sostenido 26 reuniones intersectoriales en el marco de su construcción. Al mismo tiempo, se han organizado 7 reuniones de trabajo con organizaciones de la sociedad civil a nivel nacional. Además, debido a los vacíos de evidencia que aún tenemos en el Estado peruano respecto a la atención al pueblo afroperuano, debido a que la variable de identificación étnica está en ciernes aún su incorporación en los distintos registros, se organizaron 4 foros y reuniones multidisciplinarias con expertos, tanto nacionales como internacionales. Y justo a pesar de esta situación, este contexto de pandemia, se formuló un proceso de consulta pública que justamente buscó involucrar a ciudadanos, ciudadanas, servidores públicos, así como de representantes de organizaciones afroperuanas a nivel nacional, para que puedan brindar comentarios, sugerencias, aportes al proceso de construcción de la política. Eso se tradujo en 13 reuniones de trabajo presenciales a nivel nacional, en Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, Ancash, Lima e Ica. Entonces,
Fue una política que se construyó de la mano entre el Estado y la sociedad civil. ¿Y por qué es importante ese instrumento de política? Destacamos 5 aspectos principales de esta política. Lo primero es porque establece condiciones para la mejora de la calidad de vida del pueblo afroperuano y para el pleno ejercicio efectivo y pleno de sus derechos humanos. Entiéndase que una política nacional pretende cerrar brechas en materia de ejercicio de derechos. Entonces, esta política nacional tiene el foco en mejorar la calidad de vida de las personas afroperuanas a nivel nacional, a través de este segundo aspecto de importancia, porque orienta y articula la intervención de 2 entidades públicas, de tal manera que hay compromisos específicos por cada una de ellas, a través de 5 objetivos prioritarios, 25 lineamientos y 43 servicios. Entonces sí establece puntos específicos que las entidades van a realizar hasta el 2030. Como un tercer aspecto por destacar es que esta política establece el seguimiento y evaluación de los objetivos prioritarios, puesto que se definen indicadores de medición tanto a nivel de servicios como de objetivos para poder identificar si estamos avanzando justamente en este cierre de brechas de acceso a servicios o ejercicio de derechos. Como un cuarto aspecto es que con esta política se articula y mejora el acceso del pueblo afroperuano a los servicios que brinda el Estado, puesto que se han definido 43 servicios de ellos. Y finalmente, es muy importante esta política porque ha sido construida de manera consensuada entre organizaciones del pueblo afroperuano y considera su involucramiento en la etapa de implementación que es en la que estamos. Dadas las reuniones de trabajo, se identificó como problema público el limitado ejercicio de derechos económicos, sociales, políticos y culturales del pueblo afroperuano, el cual a través de una serie de diagnósticos que elaboramos entre entidades públicas, sociedad civil organizada, identificamos y arribamos este problema, pues afecta en estricto a los derechos de las personas. Y justo te articula y te gatilla las distintas herramientas que van a disponer las entidades públicas. Y ya 2 láminas finales, para no extenderme mucho también, los objetivos prioritarios de la política nacional son 5. El primero consiste en reducir la discriminación étnico-racial y racismo en el pueblo afroperuano. Esto pretende abordar situaciones tanto en la esfera pública como en la esfera privada, pues existe data de que en todo contexto se ejercen esta forma de discriminación étnico-racial. Como un segundo aspecto es mejorar las condiciones sociales para el desarrollo del pueblo afroperuano y se disponen servicios, así como lineamientos orientados a mejorar la situación de empleabilidad, de acceso a educación, en materia de acceso a salud, servicios básicos domiciliarios. Como un tercer objetivo prioritario es mejorar las condiciones económicas para el desarrollo del pueblo afroperuano y se disponen medidas muy concretas, por ejemplo, de acceso a educación superior a través de becas y o crédito educativo. Como un segundo aspecto, medidas orientadas a fomentar la empleabilidad del pueblo afroperuano y que justamente pueda salir de estos espacios informales, precarios de trabajo y pueda acceder a mejores situaciones laborales. Con un objetivo prioritario 4 y en coordinación con el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, se identificó el incrementar la autonomía de las mujeres afroperuanas. Y se comprende la autonomía mediante 3 aspectos principales. 1, incrementar la autonomía física, es decir, reducir estas formas de violencia que se ejercen contra las mujeres afrodescendientes. Como un segundo aspecto, el incrementar la autonomía económica, porque muchas veces las mujeres afrodescendientes violentadas dependen económicamente de sus agresores. Y como un tercer aspecto, incrementar la autonomía política, que supone que puedan acceder a espacios de participación y de toma de decisión. Y finalmente, como un objetivo prioritario 5 de la política, es el mejorar la participación ciudadana a través de sus organizaciones representativas o en espacios de toma de decisión. Y ya simplemente destacar de que esta política cuenta con el compromiso de las entidades públicas que pueden ver en pantalla, que son más de 13 entidades públicas, en tanto que el Ministerio de Cultura está ejerciendo la conducción y el liderazgo de esta política. Solo resaltar también que estos objetivos que les he presentado se implementan a través de 25 lineamientos que definen la ruta estratégica de acción, mediante la cual se va a poder emitir normas, generar distintos tipos de actividades o tipos de lineamiento u otros servicios para implementar y hacer realidad esta política. Y también se concreta a través de 43 servicios que ya brindan las entidades públicas, solamente que ahora se va a hacer la especificación o el énfasis en la atención hacia el pueblo
afroperuano. Bueno, esos eran los apuntes que les quería detallar. Es una política bastante extensa que les invito a verla y en otro momento de seguro podemos compartir los detalles de la misma. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, Luis, por esta presentación de la política nacional para el pueblo afroperuano, que es muy importante y también es una política recientemente aprobada, un día antes del Día de la Cultura Afroperuana. Lo recuerdo muy bien. Entonces, agradecer tu intervención y agradecer a todas las personas, a los panelistas que nos han acompañado el día de hoy. Asimismo, también agradecer a las personas que han estado conectadas tanto vía Zoom como también Facebook Live y por los comentarios que nos han hecho llegar con relación al informe presentado por Sofía Carrillo el día de hoy. Y igual estará el informe colgado dentro de las plataformas y la página web de Ashanti Perú, y también esto será difundido por las redes sociales, así que estén atentos a las páginas y estaremos compartiendo en el transcurso de esta semana este informe que fue elaborado por Sofía Carrillo, a quien agradecemos mucho, y con el apoyo también del Club de Madrid. Muchísimas gracias por haber estado esta mañana compartiendo con nosotros, con nosotras, y ha sido un gusto poder contar con su asistencia. Hasta luego.